Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Puede tomar asiento, familia, y continuar. Vamos a continuar hoy, como ya lo hemos leído, él me lo leyó y Oscar lo ha mencionado. Continuamos con nuestra serie en el libro de Ruth, donde estamos viendo esta serie titulada Bajo sus alas. ¿Qué significa estar bajo las alas del Dios supremo, soberano, poderoso y amoroso? Y para recordarte algo de este descanso que significa estar bajo las alas de este Dios soberano, a veces pensamos y tomamos la provisión como un hecho. Lo damos por sentado. Que bueno, ya tengo alimento en mi casa, mañana me despierto, voy a trabajar, tengo salud y tengo familia y tengo amigos. Vemos la provisión de Dios que es mostrada por diferentes maneras como ya un hecho, algo que ya tengo. Y creo yo que parte de lo que vamos a ver en los versículos que leímos es cómo el corazón tiene que entender y estar agradecido por la provisión del Señor. Y específicamente cuando hablamos de la provisión de Dios, tengo en mente esta salvación que Él nos ha otorgado y que más adelante, por medio de los elementos que tenemos aquí al frente de nosotros, es un símbolo de algo ya comprado por Cristo, y es esta salvación y lugar eterno con el Dios eterno. Pero mientras que vamos allá, yo quiero recordarte que la compasión del Señor es algo maravilloso. Realmente entender la compasión, la misericordia, el amor, la bondad que Él me ha entregado a mí y Él me ha dado a mí, comprado por Cristo, es un regalo para mí. Que necesito tanto en momentos cuando estoy alegre como necesito en momentos que estoy triste, desanimado o angustiado o angustiada. Yo necesito recordarle a mi alma y predicarle: tu compasión, Señor, es maravillosa y no hay nada como ella. Entonces quiero comenzar, porque creo que se va a conectar mucho a lo que acabamos de leer, leyéndote Isaías 54, del 6 al 8, y creo que va a ser muy similar a lo que voy a tratar de explicar que leyó Elmer en los versículos que acabamos de leer en Ruth. Así que fíjate lo que dice Isaías, Isaías 54, versículos del 6 al 8, dice lo siguiente: porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado Yahweh, o te ha llamado el Señor. Y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné. Pero escucha esto: pero con gran compasión, y esta palabra es importante porque es la misma que voy a tratar de explicar que vimos acá, y es Gesed, y es compasión, bondad, pero es amor de pacto. Dice acá: pero con gran Gesed, o con gran amor de pacto, con gran compasión, te recogeré. En un acceso de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. Pero nuevamente, pero con misericordia eterna, tendré compasión, Gesed, de ti, dice el Señor, tu Redentor. Ahora, con esto en mente, yo quiero que veamos precisamente cómo vemos en los versículos que Elmer leyó, está otra vez desarrollado de una manera preciosa el amor del Señor para con Ruth, Noemí, pero a la misma vez este amor entre ellos. Así que lo que vamos a ver hoy es tres escenas. Los versículos que leyó Elmer, vamos a ver tres escenas. La primera escena vamos a ver es la provisión de Dios, sí, por medio del trabajo. Vamos a ver cómo Dios ha provisto el trabajo como un medio de su provisión. Entonces vamos a ver el trabajo. Número 2, vamos a ver entonces el Redentor, y en este caso no me refiero precisamente a Cristo, aunque vamos a aludir a Cristo, obviamente. Específicamente el Redentor en este caso es vos, porque aunque se llama pariente aquí, la palabra detrás de esto es Redentor. Entonces el trabajo, el Redentor, y por último vamos a ver el consejo. El consejo que Ruth recibe de su jefe y de su suegra o de su mamá, ahora en este caso. Entonces vamos a ver el trabajo, el Redentor y el consejo en estos versículos. Así que comencemos con lo primero, y es el trabajo. Una de las cosas que vemos en estos versículos, y la escena abre de esta manera, es ver cómo Dios le ha provisto no simplemente alimentos a Ruth y Noemí. Quizás los que han llegado hasta ahora no saben un poco el contexto de la historia.
Ellas han llegado nuevamente a Belén, la casa de pan, porque tienen mucha hambre. Belén, literalmente la casa de pan. Entonces salen de donde estaban anteriormente porque vienen a buscar alimento. Entonces la escena nuevamente nos provee que hay una provisión de Dios por medio de Booz, pero también hay algo que a veces no nos damos cuenta y es la provisión de Dios al darle ahorita mismo a Ruth, como vamos a ver, las fuerzas para poder trabajar, el ánimo para poder trabajar. Lo que encontramos aquí, lo que yo quiero que tú veas, es la ética laboral de Ruth. Ruth, una mujer que trabajó y se esforzó increíblemente. Ahora, para que tú veas la ética del por qué ella, de cierta manera, el texto nos muestra cuánto esta mujer trabajó. Otra vez, mi deseo es que tú puedas ver cómo Dios provee no simplemente los alimentos que están en tu mesa, pero las fuerzas para ir a buscar esos alimentos que están en tu mesa. Entonces, fíjate lo que es la ética de Ruth. El versículo 7 nos dice lo siguiente del capítulo 2. Dice, contándole este siervo a Booz lo que ella dijo, dice el versículo 7, y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y dice él, y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Versículo 17 que acabamos de leer, fíjate lo que dice, Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Fue bastante alimento, pero fue bastante el esfuerzo que vemos nosotros aquí, que el trabajo es una provisión del Dios soberano, pero a la misma vez las fuerzas con la ética que trabajamos, el esfuerzo que lleva a cabo el creyente o el no creyente aún, pero el creyente mayor sabe que trabaja para alguien más que su mismo jefe que está al frente de él, y este es el Señor. Entonces lo que encontramos acá es nuevamente esta ética laboral de Ruth, de cómo ella, una mujer que trabajó y se echó sobre sus hombros, por decirlo así, ha quedado viuda y ella decide llevar a cabo aquella tarea de provisión para su suegra y ahora, o su mamá, podríamos decir. Ella toma este peso de esforzarse y trabajar para poder proveer también ahora a su suegra. Y lo que vimos la semana pasada es que precisamente vos la exhorta, la anima y la honra, porque le dice, se me ha contado todo lo que tú has hecho para con tu suegra y por eso digo, bendito sea el Señor y que Dios te bendiga. Que Dios te recompense porque tú has venido a buscar refugio bajo sus alas. Que el Señor te dé shalom, por decirlo así, una paz completa y Él te provea por todos los medios. Entonces lo que encontramos nuevamente aquí es ver cómo vos honra y bendice a Ruth por lo que ella había hecho. Ahora yo quiero que tú te imagines esto. Ruth llega a casa con un gran mercado. Imagínate a Noemí esperando en la casa, la nevera está vacía. No hay nada de comida y llega precisamente Ruth después de haber trabajado todo el día con algo que era bien pesado. Ella estaba llevando la cebada, lo que había podido sacar y lleva ella este mercado a casa y lo que encontramos es esta alegría de Noemí. Ver el rostro de Noemí, yo me imagino, porque el texto obviamente nos da para imaginarnos, porque es una historia verdadera, pero nos ayuda a imaginar cómo sería el rostro de Noemí. Al ver quizás desde lejos o al verla ya cerca, lo que encontramos y el texto nos dice es que obviamente ella se presenta ante su suegra y cuando vio lo que había recogido y Ruth sacó todo lo que le había sobrado después de haberse saciado, lo que vemos es que Noemí le dice, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? ¿Dónde fue que tú sacaste todo esto? Bueno, Noemí y Ruth estaban sorprendidas de ver la provisión del Señor. Ellas estaban sorprendidas que otra vez Dios había sido fiel y había provisto, sí, por medio de vos que les había dado este trabajo, pero a la misma vez vemos que aún los siervos escuchan y hacen caso a su jefe, cuando el jefe en los versículos que vimos la semana pasada les dice, a propósito, saquen más y dejen más, para que ella se vaya bien saciada, no simplemente la había alimentado, pero la envía a casa con bastantes recursos para que ella pudiera llegar a casa con bastante mercado. Entonces, déjame tratar de aplicar esto un poco a nosotros. Nosotros como criaturas hechas y creadas a la imagen del Dios Trino, tú y yo tenemos una vocación por encima nuestro.
Ahora voy a explicar lo que es una vocación más adelante, pero tú y yo tenemos una vocación. Al ser creados por Dios, Él nos dio un llamado. Eso es lo que es vocación, lo voy a explicar más adelante. Tenemos una vocación y es que con lo que Dios nos ha dado, nuestro llamado primero que todo es buscar la gloria de Dios en todo lugar que Dios nos ponga a nosotros. Él te ha equipado con dones y talentos dados por Él para que en aquel lugar en el cual Dios te haya puesto, y vamos a ver cuáles son estos lugares, que es cualquier lugar que tú estés, Dios te ha puesto ahí con el fin de que tú busques cómo glorificar al Señor. Tenemos una vocación por encima de cualquier llamado nuestro para nosotros precisamente reflejar la imagen de Cristo en nosotros para poder mostrar que lo que nosotros hacemos lo hacemos para el Señor soberano. Entonces, ahora, ¿por qué llamarla esto vocación y no simplemente trabajo? Yo quiero aquí ayudarte a entender la distinción que debe haber en nuestra mente entre lo que es vocación y lo que es trabajo. Porque al parecer yo creo que muchos de nosotros tenemos confundido el trabajo y no la vocación dentro de ese trabajo. Lo que tú haces es muy importante por la vocación que tiene por encima de ese trabajo. Entonces déjame explicarte y lo voy a explicar por medio de un libro que estaba leyendo y leí hace ya algunos años. Stephen Nichols, yo te recomiendo que compres este libro, la verdad no sé si está en español, pero se traduce el título ¿Qué es la vocación? O What is Vocation? Léelo porque él dice lo siguiente. Esta palabra, vocación, significa llamado y de inmediato vincula la noción de trabajo con propósito, significado, cumplimiento, dignidad y aún con felicidad. De lo que nosotros podríamos decir es que la vocación de Dios para con tu vida es el llamado de Dios a tu vida para que entonces tú conozcas y des a conocer al Señor donde quiera que Dios te haya puesto a ti. Tú tienes una vocación por encima del oficio que cual ejerces. Tienes una vocación por encima de ser un estudiante, una ama de casa, un esposo, una esposa, empresaria, médico, lo que sea que tú estés haciendo hoy día, contestando teléfonos, no contestando teléfonos, donde sea que Dios te haya puesto. Como jubilado o no jubilado, esta no es específicamente tu identidad, tú tienes una vocación, un llamado por encima de este trabajo y eso implica que tú busques y que yo busque cómo glorifico a Dios en donde Él me ha puesto a mí. No importa la área de trabajo, yo tengo una vocación por encima de este trabajo. Ahora, a la luz de octubre, como saben, nosotros celebramos la Reforma Protestante y precisamente esto fue algo que los protestantes quisieron recuperar. Con Martín Lutero y otros protestantes y reformadores, lo que ellos quisieron hacer es precisamente regresar esta idea de este llamado vocación sobre encima del creyente. Es decir, tú y yo tenemos lo que se conoce como este sacerdocio de todo creyente. Es decir, el creyente, no simplemente algunos, glorifican más a Dios por el ejercicio del oficio que ejercen. Todos aquí tenemos la misma oportunidad de glorificar a Cristo tanto como aquel que está predicando en este momento. Y la Reforma Protestante lo que quiso hacer es, no, el oficio pastoral es muy importante, Dios lo ha puesto, es un regalo de Dios para la congregación, donde Él levante hombres para que puedan proclamar la palabra de Dios. Pero escucha esto, la Reforma Protestante siempre se mantuvo en enseñar y aclarar que por más que el diseño de Dios para levantar hombres que pastoreen la congregación, esto es para su gloria, no es que dé mayor gloria que aquel que trabaja como madre de hogar. Tu oficio como mamá no es más importante ante los ojos de Dios, son diferentes, pero no es más importante el rol del pastor que predica o pastorea, como que Dios dice, esto es más importante que la mamá que cuida y ama su hogar y quiere ser más como Cristo en ese hogar. Ni tampoco entonces para aquel que es un médico. Un médico tampoco es menos que un pastor. Una maestra, un maestro tampoco es menos. Un empleado, un estudiante. Todos nosotros tenemos estas áreas que Dios nos ha puesto para precisamente maximizar la vocación que está sobre nosotros y es buscar la gloria de Dios. Y lo que encontramos en Ruth nuevamente es esta ética laboral y que vamos a ver que la provisión viene del Señor, tanto del trabajo como las fuerzas que Dios le ha dado a esta mujer para poder buscar que todo lo que sea para la gloria del Señor. Precisamente el creyente entiende que Él ha sido rescatado. Él ha sido rescatado, Él ha sido perdonado, Él ha sido lavado de todos sus pecados, Él se ha arrepentido de sus pecados y ahora entonces podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. ¿Y sabes qué es esto? Ponerte a un lado para que Cristo sea quien sea mostrado.
Anteriormente y muy fácilmente aún el creyente lucha con quien se vea y sea visto sea él. Pero el creyente dice, ¿cómo yo puedo maximizar mi habilidad de pensar y ser un mejor médico, un mejor empleado, una mejor ama de casa, un mejor estudiante, un mejor empleado, un mejor empresario? Todo esto es parte, no para yo sobresalir, pero para que Cristo sea mostrado y sea glorificado. ¿Cómo entonces el creyente empieza a ver que hay algo más sobre su vida, más que simplemente vivir esta vida haciendo lo que yo tengo que hacer y trabajar, llenar la tarjetica o saber que me voy a recibir el cheque al final del mes o al principio del mes y eso es todo lo que yo tengo que hacer? No, que si tú empiezas a ver la vocación que Dios te ha puesto sobre ti como un medio para que el trabajo tú maximices la gloria de Cristo. ¿Cómo tú empiezas a notar que la oportunidad que donde Dios te ha puesto, tú no digas, no es tan importante porque es que es fuera de la iglesia? Pero ¿cómo entonces la vocación que Dios ha puesto sobre tu vida para que glorifiques a Cristo se maximiza tanto dentro de estas cuatro paredes que llamamos la iglesia, o que la iglesia se reúne, como fuera de la iglesia? Porque tú tienes una gran responsabilidad como creyente y es maximizar los dones y talentos que Dios te ha dado para mostrar precisamente que tú estás siendo cada vez más por la gracia de Dios conforme la imagen de aquel que la creó y es Cristo. ¿Cómo muestras cada vez más? Entonces nosotros ahora usamos talentos y dones que Dios nos ha dado para vivir precisamente conforme a esa vocación que está sobre nosotros. Como la vocación que Dios ha puesto sobre mi vida y sobre tu vida como creyentes, vivan para la gloria mía, busquen toda gloria. Entonces, donde yo he sido puesto, yo puedo ser usado por Él de la misma manera que aquel que Dios ha puesto en un lugar de liderazgo dentro de la congregación, es lo mismo que yo puedo ejercer fuera de la congregación. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú sabes si lo que tú estás haciendo, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es para Dios y no para ti? Bien fácil. ¿Qué pasa si se te quita eso? ¿Qué pasa si tú estás, o porque podemos dar la respuesta brevemente, no, yo estoy entrenándome más, preparándome más para ser un mejor médico, doctor, lo que sea que tú estés haciendo, un maestro, o me voy a preparar para ser una mejor ama de casa, pero ¿qué pasa cuando fallamos en esto? La pregunta entonces nuevamente va a ser de ir bien a nuestro corazón y preguntarnos detrás, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero prepararme mejor? ¿Por qué quiero esforzarme más? ¿Es para que yo sobresalga o para que Cristo sea exaltado? Entonces no competimos con el creyente es mediocre, él no se prepara, él no va a la universidad, eso no es parte del ser creyente. No, el creyente ejerce esta vocación en todo lugar que Dios le ha puesto. Entonces como creyente, el creyente va más allá porque sabe que precisamente él no simplemente trabaja para el jefe que le rinde cuentas, o le pide cuentas, él trabaja para el gran Señor soberano. Entonces el creyente va más allá. Es el creyente en las empresas que debería decir, este es el que yo quiero. Este es el que yo quiero. A pesar de que yo no estoy de acuerdo con tu fe, a pesar de que yo no soy un creyente como tú, yo sé que el creyente muestra que trabaja no para mí, pero para el Dios que él dice profesar. Entonces cuando nosotros elevamos la seriedad de la vocación que tenemos por nosotros, entonces podremos decir que yo uso mis dones y talentos dentro de lo que es la comunidad de la iglesia, como fuera de la comunidad de la iglesia, porque la iglesia se reúne, se prepara, aprende de Dios y se moviliza para Dios. La iglesia se moviliza y empieza a trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. En mi devocional estoy leyendo Juan, y yo llegué a Juan 5 cuando Cristo dice que Él trabaja como su Padre trabaja. Cristo mismo nos enseñó lo que significa laborar y trabajar bajo una vocación que Dios el Padre le había puesto, y es glorifica mi nombre. Y el Padre dice glorifico al Hijo. Entonces hay una vocación aún por encima de la Trinidad y es cómo se maximiza gloria entre ellos. Y esto es bueno. Y hay una vocación sobre nosotros, específicamente como iglesia, como creyentes, de cómo nosotros glorificamos a Dios en todo lugar que Dios nos haya puesto a nosotros. Porque precisamente por eso es que Pablo llega a decir que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Ahora bien, si el trabajo es importante, lo que encontramos acá nuevamente en Ruth es ver esta ética de una mujer que trabajó bastante y proveyó bastante y le dio aún a su suegra. Podemos pensar que entonces el trabajo es el fin, pero quiero recordarte algo, el trabajo no es el fin. Nosotros no hemos sido hechos para el trabajo.
Nosotros hemos sido hechos para Dios y el trabajo es un medio para el fin, y es como yo glorifico al Señor. Fuimos creados para trabajar, pero no para hacer de nuestro trabajo nuestro redentor. Y esto es muy importante. Porque a veces pensamos que como yo soy el que trabaja, como yo voy a trabajar, el fin es yo me desgasto en esto que yo estoy haciendo, por más que sea bueno y es trabajar, y nuevamente empiezo a descuidar otras áreas de mi vida que son tan importantes como el trabajo. Cuando yo hago el trabajo, el fin, voy a ir, o sea lo que hagas, el estudio, lo que sea que estés haciendo y lo haces como el fin, te desgastas sobre esto y descuidas otras cosas. Pero cuando el creyente entiende que parte de su llamado es glorificar a Dios con su trabajo, pero en las otras áreas de su vida, él empieza a buscar un balance santo. Y es como yo empiezo a dar lo que es en el lugar correcto, siempre buscando que lo que sea glorificado sea Cristo en el medio. Él y solamente Él, como la fuente, va a dirigir todo lo que yo demás hago. Cuando algo más toma lugar de Cristo, del centro, eso más va a tener toda mi atención y Dios no va a ser glorificado con eso. Entonces el trabajo no es el redentor. El trabajo es un medio para que tú veas más al Redentor. Y precisamente ahora ya nos movilizamos a lo que es este Redentor. En este caso es vos, aunque yo voy a tratar de apuntar a Cristo. Pero yo creo que ahora nos movamos de lo que es el trabajo, que los versículos del 17 al 18 nos dicen cómo Ruth trabajó y cómo ella se esforzó para trabajar. Y ahora yo quiero que nos movilicemos ahora a este Redentor. Ahora, nuevamente, lo que vemos y la primera pregunta de Noemí para Ruth es: ¿de dónde has sacado todo esto? ¿Dónde fuiste a trabajar? Nuevamente imagínate a Ruth viniendo con su mercado y vemos la nevera vacía y vemos que precisamente Noemí ve a su hija, a Ruth, con todos estos alimentos, con todo este mercado y le pregunta nuevamente de dónde espigaste y de dónde trabajaste hoy. Bendito sea aquel que se fijó en ti. Ella está muy agradecida de ver nuevamente la provisión del Señor y ella responde con un corazón alegre. Ahora yo creo que algunos de nosotros entendemos el gozo de Noemí. Yo no sé si algunos han estado en esa situación donde realmente abres la nevera y lo que encuentras es un pan y no mantequilla, o hay mantequilla pero no hay pan. Yo no sé si tú has estado en esos momentos cuando realmente tú dices: yo no sé cómo vamos a comer. Yo no sé cómo vamos a pagar la renta o la hipoteca o el carro. No sé cómo vamos a hacer. Y viene esta provisión de Dios como un medio de gracia, y yo me imagino a Noemí nuevamente viendo a su hija adoptada, a su nuera Ruth, llegando con estas bolsas de mercado, y lo que responde en su corazón inmediatamente es el gozo de ver precisamente la provisión del Señor. Ahora Noemí ni siquiera le pregunta o la deja contestar de dónde fue que ella fue a trabajar. Inmediatamente lo que hace Noemí es contesta con esta oración a un desconocido. Ella no sabe quién es. Recuerda que esto es una historia, por lo tanto tú ya sabes quién es quien bendijo a Ruth, pero Noemí no sabe. Noemí no sabe, por lo tanto ni siquiera ha contestado Ruth, y lo que ella es: ¿de dónde fuiste a espigar? ¿Dónde has trabajado hoy? Bendito sea ese que se fijó en ti, bendito sea él. Bueno, Noemí bendice a este hombre que ella desconoce, pero lo que encontramos más adelante es que Ruth de una vez le dice: no fue un lugar donde fui simplemente a trabajar. Fue una persona que me proveyó y su nombre es un tal Boaz. Ahora, lo que interesante del texto es que ahora, precisamente cuando el nombre ya es mencionado, al parecer a Noemí se le viene a la memoria que este es un pariente de ella. Y como yo lo expliqué ya hace unas prédicas atrás, aunque la traducción aquí lo hace y lo traduce como parientes más cercanos, realmente la palabra detrás es un redentor. Noemí se alegra, yo creo que empieza a probar lo que no ha probado antes Noemí, y es la dulce providencia del Señor. Todo lo que Noemí hasta ahora en el texto nos muestra es que ella ha probado esta providencia amarga que es difícil de tragar. Y es que ella ha perdido a su esposo y sus hijos, ha dejado a todo su pueblo, a una nación que no es su pueblo, a los enemigos, se fue a los moabitas y estaba allá y ahora regresa, y al parecer nuevamente el texto comienza a mostrarnos que Noemí, de ser amarga, porque dice: ya no me llamen Noemí, llámeme amarga porque el Señor me ha afligido. Ahora tú ves como el texto comienza a darnos una luz de la probada de Noemí, de ver la providencia dulce del Señor, que ahora dice: espera, hay alimento, más ahora Dios nos ha provisto.
uno que es un posible redentor, uno que ella dice, este hombre es nuestro pariente, redentor puedes colocar ahí, es uno de nuestros redentores más cercanos. Ella empieza a ver nuevamente esta gracia de Dios y en esta manera en cómo le provee Dios, no simplemente el alimento, pero también vemos este posible redentor que puede ser. Ahora ella dice que es uno de los redentores o es uno de los parientes más cercanos, porque lo que vamos a ver en el capítulo 3 es que es mismo Boaz que le dice a Ruth, mira, yo quisiera redimirte, pero es que hay uno más cercano que yo. Por eso es que Noemí dice, este es uno de nuestros redentores, este es uno de nuestros parientes más cercanos, como dando a la idea nuestra, darnos a entender, de pronto ahí hay esperanza con este hombre. De pronto este puede llegar a ser uno de los que Dios pueda traer para proveernos, para redimirnos a nosotros o a ti específicamente, Ruth. Y lo que encontramos entonces es que vos más adelante le va a decir en el capítulo 3, versículo 12, hay otro que puede redimirte. Hay otro que puede redimirte, sin embargo yo voy a esperar. Entonces nuevamente ella comienza a probar esta dulce providencia de Dios, que si ha probado el trago amargo de la providencia de Dios, con lo que Dios ha quitado, ella empieza a ver de manera dulce la dulce providencia de este gran Señor. Ahora, ¿por qué es que Noemí bendice a este Señor? Porque nuevamente ella de una vez dice, bendito sea este Señor, que bendito sea aquel que se fijó en ti. ¿Por qué es que ella lo bendice? Bueno, recuerda que la semana pasada vimos que Boaz igualmente bendice a Ruth. ¿Por qué? Por lo que ella había hecho por su suegra y cómo se había comportado con su suegra. Bueno, ahora en este caso es Noemí bendiciendo al hombre por lo que había hecho por su nuera. Y lo que encontramos aquí nuevamente es lo que, por eso comencé leyendo Isaías, hay una palabra detrás de todo el libro de Ruth que es Hesed. Y esta palabra es sumamente importante. Y lo hemos visto y por eso comencé leyendo Isaías, porque Hesed es un amor de pacto. Hay un compromiso de lealtad, de bondad, de compasión. Y lo que encontramos nuevamente aquí es este cuidado, no simplemente entre el Señor con Noemí, con Ruth, pero a la misma vez este cuidado entre los personajes de la Biblia. Ella describe nuevamente, bendito sea aquel que ha mostrado bondad, cuidado, amor para contigo. Cuando ella le dice, por ejemplo, en versículo 19, cuando ya le dice, entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste, dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella le informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Y te la voy a hacer porque es que es uno de los versículos más difíciles de todo Ruth. Cuando tú ves este versículo ahí, el versículo 20, cuando él dice, le dijo también que uno de nuestros parientes era el más cercano, perdón, el versículo 20, sí, Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad. ¿A quién se refiere aquí, Noemí? ¿Quién no ha rehusado Hesed? ¿Quién no ha rehusado su bondad, su compasión, su misericordia? ¿Quién es él? Ahora inmediatamente alguien escucho que digo es de Dios, excelente, pero realmente yo podría decir, bueno, yo creo que está hablando de vos, que no ha rehusado esto y por eso le ha dado esto, pero realmente sí. La respuesta final de esto es el Señor. El Señor no ha rehusado su amor de pacto ni para con los vivos Ruth y Noemí, pero tampoco ha rehusado su amor de pacto para los muertos de Elimelech, Mahlón y Kelión. El Señor Yahweh no ha rehusado nuevamente demostrar y cumplir este amor de pacto. Y es que a lo largo del libro de Ruth tú vas a ver una y otra vez este amor de pacto que ha prometido guardar la simiente de la mujer en Génesis 3:15 y Él no va a dejar que sus promesas sean incumplidas. Él va a llevar a cabo todos sus propósitos por el cual Dios se ha propuesto de salvar y comprar salvación por medio de aquel que habría de nacer. De lo que nosotros encontramos aquí nuevamente es que de alguna manera Noemí vuelve a respirar y ver el aire de la gracia del Señor y la misericordia del Señor, que ella ahora, después de decir, tú me has afligido, ahora ella le atribuye al Señor, tú no has dejado de mostrar Gesed para con nosotros. Tú no has dejado de mostrar tu compasión, tu misericordia. Tú sigues siendo el mismo de siempre porque tú tienes un compromiso mayor con mantener tu gloria.
Y lo que hace entonces Noemí es reconocer y atribuirle al Señor que era precisamente Él que no ha rehusado de entregar su amor de pacto. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque yo creo que es la mejor interpretación a lo largo de todo el libro, pero también ahí mismo, más adelante, en el versículo que sigue, es porque ella inmediatamente dice y conecta esta bondad, este gesed, este amor de pacto con este redentor o pariente más cercano. Es decir, pareciera que lo que Noemí estuviera diciendo es, el Señor ha mostrado su amor de pacto no solo al proveernos alimento, gracias Ruth por traer toda esta comida, pero el Señor ha mostrado su amor de pacto al proveernos un redentor. El Señor ha mostrado su amor de pacto no simplemente al usar este hombre que nos trajera alimentos y el darte el trabajo, pero el Señor no ha rehusado de mostrar su bondad y su compasión al darnos este redentor que tanto tú, Ruth, necesitas. Tú necesitas este pariente o este redentor. Ahora, ¿por qué lo necesitaba? Bueno, yo dije algo hace unas semanas atrás y lo voy a recordar, que Bloch dice, un autor dice, la costumbre de la redención fue diseñada para mantener la integridad y la salud de las relaciones familiares, incluso después de la muerte de la persona. En aquel entonces era importante para una viuda, en aquel entonces, que se mantuviera el cuidado para con aquella viuda, porque de no ser por alguien más que la redimiera o la comprara, se quedaría sin legado su familia y posiblemente sin terreno, sin propiedades, sin nada para ella. Y lo que hace Dios nuevamente es proveerle, no simplemente de alimento, pero de este posible redentor, precisamente para preservar lo que tú y yo ya conocemos a lo largo de la historia, yendo a Mateo y diciendo, es que venía uno por medio de Ruth. Y esta genealogía preciosa era que el Mesías prometido iba a nacer. El creyente entonces lee esto y dice, Dios ha provisto un redentor, pero este redentor con R bien pequeñita era una sombra del redentor con R bien mayúscula y era este gran soberano Señor Jesucristo que vendría años después. ¿Por qué? Bueno, porque tanto Eva y Adán fallaron en su vocación. Ellos fallaron en cumplir lo que Dios les había llamado a hacer y es glorifíqueme por medio de la obediencia. Y tanto Adán como Eva fallaron en su rol y en su vocación de obedecer al Señor, pero había uno que tenía que venir y es Cristo que no falló en su vocación de glorificar al Padre porque mi comida es hacer la voluntad del Padre, dice Cristo. Yo he venido a glorificarle a Él. Por lo tanto, lo que vemos es que Cristo sí obedeció al Padre en su vocación de ser el perfecto Salvador que tú y yo necesitamos. Y por lo tanto, solo gracias a esa obra de Cristo en aquella cruz, es que tú y yo tenemos redención verdadera. Gracias a esa redención verdadera que, por cierto, hoy celebraremos juntos, recordaremos que esa sangre fue derramada para limpiarnos de toda maldad, ese cuerpo fue clavado en una cruz para que entonces la santa ira de Dios fuera puesta sobre Cristo. Entonces recordamos que Dios nos ha provisto de un gran redentor y de un gran salvador. Por lo tanto, mi identidad no está en lo que yo hago. Mi identidad está en lo que Cristo dice quien yo soy. Y lo que yo hago es un medio para glorificar a Cristo en mí y por medio de mí. El creyente nuevamente entonces entiende que lo que le da valor a él o valor a ella no es subir la escalera más en la carrera que estés. No es que esté mal. Pero tú no vas a ser más importante, más valiosa, más valioso porque tienes un título en tu pared. Ni siquiera vas a ser más valioso o vas a ser más digno de aplauso delante de Dios porque entonces llegaste a un lugar alto en tu carrera. Tu identidad está puesta en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que como creyentes normalmente no nos esforzamos, no trabajamos, no nos preparamos, pero el creyente sabe que todo esto es un medio para el fin y es glorificar al Padre Celestial, porque precisamente en Cristo Él entiende que lo que Él hace es por y para Cristo. Ahora, yo quiero que vayamos ya terminando. Si vemos esta ética laboral en el trabajo, si vemos este redentor que es este voz, pero a la luz de Cristo. Ahora, hay un consejo aquí muy importante. Y lo que encontramos el consejo ya al versículo 21, cuando dice nuevamente y se le recuerda que vos le dijo algo a Ruth, es quédate acá, no te vayas. No quiero que seas maltratada en otro lugar, quédate aquí, yo te he provisto de los siervos que te cuiden, yo he dado órdenes que te cuiden. Y viene este consejo también de Noemí y decirle a Ruth, es cierto, quédate ahí, escucha. Pero a la misma vez vemos el consejo dado, pero el consejo recibido por Ruth. ¿Eso es tan importante? Si tú estás buscando consejo
y el consejo se te da, es ahora parte de tu responsabilidad, después de filtrarlo, después de mirar la palabra de Dios y ver si es cierto, obedecer lo que se te está diciendo. Yo encuentro en Ruth algo aquí increíble. Ella fácilmente pudo decir, no, mira, ya traje el alimento, ya creo que mi responsabilidad contigo se acabó. O, ¿sabes qué? Voy a probar en otro lugar. ¿Qué tal si me abran las puertas en otro lugar? Voy a ir a otro campo. Pero ya su jefe le dice, quédate acá. No te vayas a otro lugar. Viene su suegra, le dice, sí, escúchalo. No te vayas a otro lugar, quédate acá. Y lo que encontramos entonces es que parte de la provisión de Dios es el consejo de Dios por medio de hermanos que te aman y que tú escuches los consejos. Yo pienso que parte de ser una iglesia no simplemente es ser una iglesia que pida consejo, pero que obedezca el consejo si es conforme a la palabra de Dios. Podemos anhelar tanto los consejos, las palabras, ay sí, yo quiero esto, yo quiero aprender, yo quiero escuchar, pero escuchas y haces lo que se te dice, conforme a lo que Dios quiere y conforme al filtro de la palabra de Dios. Porque a veces parece que nuevamente podemos llegar a escuchar consejo, pero no obedecer el consejo y por lo tanto quedamos en el mismo lugar donde estábamos antes. No se cumple simplemente con decir, necesito ayuda, porque todos necesitamos ayuda, necesito consejo, porque todos necesitamos consejo, y escuchar un consejo y decir, ay, gracias, pero no hago nada con el consejo. Parte de la buena mayordomía que Dios te ha dado, y si te ha dado oídos para escuchar de Él, es obedecer lo que Él te ha dicho. Entonces la oración debe ser no simplemente ponme y rodéame de personas que me amen, me aconsejen, pero parte va a ser, dame un corazón para escuchar el consejo, filtrarlo por la Biblia, y si es bíblico y si es cierto, obedecerlo. No me permita simplemente escuchar un consejo por escucharlo, ponerlo en la caja de consejos, pero no vivir una experiencia. Y lo que vemos aquí de Ruth es precisamente esta muestra del cuidado de decir, sí, yo he escuchado. Y por lo tanto vemos que cuando le dice Noemí, dijo a su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y el texto dice, y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivió con su suegra. Ahora, yo no sé si tú te diste cuenta, pero el texto termina de una manera completamente diferente como comenzó. Capítulo 2 comienza que era el comienzo de la espiga, que era el comienzo de los frutos, que era el comienzo nuevamente de la cebada y termina precisamente con que ya la cebada se había acabado. Esto es una serie en el sentido de decirte y anticiparte y causar curiosidad en ti y decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Será que se queda más tiempo? ¿Será que se casa con...? Bueno, tú ni sabes esto, supuestamente si no tienes el resto del capítulo o el capítulo 3, pero hay esta anticipación que el texto hace que te produzca en tu corazón. El texto termina de esta manera y ella vivía con su suegra. Y termina ahí, digámoslo así. Y tú podrás decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Noemí? ¿Qué va a pasar con Ruth? ¿Qué va a pasar con vos? ¿Qué va a pasar? El texto te da esta idea de anticipación de algo que está pasando. Cosa que, por ejemplo, a mí no me gusta ver series que no han sido grabadas, porque no me gusta terminar un episodio, no, ¿cómo se llama esto? Un capítulo, terminaron lo que es la serie, la session, ¿cómo se llama esto? Bueno, se me escapa ahorita el nombre. Season. La temporada, gracias. No me gusta terminar la temporada y después, próximamente en un año va a salir. No, ya en un año no me acuerdo nada. No me acuerdo quién era esta, no me acuerdo quién era este. No me gusta. Bueno, gracias a Dios tenemos toda la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos y ya saber a la luz de todo Ruth que la historia va avanzando y está pasando algo precioso y nos está anticipando que viene algo y es que veremos una boda esperada y anticipada. Y el lector sabe que más adelante esto que Dios causó y se encontrara en el camino y él sirviera como un jefe y ella como una empleada, consejo de ellos, pero Dios está orquestando todo esto. Y por eso es que vemos una y otra vez en el libro de Ruth esta providencia de Dios orquestando todo detrás de cada asunto y de cada evento. Vemos poco a poco cómo la historia escrita por el Dios soberano está siendo desarrollada. Por lo tanto, volvemos a entender que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y por lo tanto regreso a la vocación que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Dios te ha puesto en esta creación con dones y habilidades y talentos para que te preguntes cómo uso esto para Dios. No importa tu edad, Dios te ha puesto aquí en la tierra
Y si lo pensamos en la iglesia local, para que ejerzas los dones y los talentos que Dios te ha dado. Cada uno de ustedes tiene tantos dones y talentos que al ser puestos en las manos de Dios y usados por Dios, Dios hará grandes cosas con la iglesia de Dios. Por lo tanto, piensa en los dones que Dios te ha dado, en los talentos que Dios te ha dado y piensa en cómo Dios quiere que tú los uses en la iglesia local. Cómo yo me los uso para la gloria del Señor, cómo yo entiendo nuevamente que Dios me ha dado esta vocación por encima de todo y es que yo quiero glorificar al Señor como dentro y fuera de la iglesia local. Por lo tanto, en Cristo nosotros tenemos un ejemplo de cómo Cristo usó todo, absolutamente toda su vida terrenal para traerle gloria al Padre Celestial. Él obedeció a su Señor y Él quiso mostrarle gloria al Padre Celestial. ¿Cómo? Bueno, Cristo tomó forma humana, se hizo obediente y una obediencia de muerte y una muerte de cruz. Y bajo esta verdad de lo que Cristo hizo en aquella cruz es que tú y yo hemos podido llegar a ser ricos. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿ricos de qué manera? ¿Qué significa ser ricos cuando Pablo puede llegar a decir esto? Bueno, para ir terminando, yo creo que vayas conmigo a 2 Corintios y vamos a ver precisamente cómo Pablo dice que hemos sido ricos en Cristo. ¿Y por qué traigo esto? Bueno, porque creo que parte de esta riqueza que Dios nos ha dado a nosotros es para ejercer lo que Dios nos ha llamado a ejercer. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios 8, 9. Dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cristo, siendo completamente Dios, dejó su gloria, su eterna gloria, en el sentido de su eterno trono, para venir acá, a habitar entre nosotros, y en esa manera Él se hizo pobre. Él no esperó que nosotros subiéramos allá, Él bajó a buscar a nosotros y de su riqueza Él nos ha dado. Él tomó la forma de siervo que tú y yo tenemos que tomar. Él se humilló, fue obediente hasta la muerte, como Pablo dice en Filipenses, y muerte de cruz. Él se hizo pobre, recibiendo toda la santa ira de Dios. Todo nuestro pecado sobre Él fue puesto para hacernos ricos. Y nuevamente la pregunta sigue siendo, ok, si Él el rico se hizo pobre para hacernos ricos, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, deja que la Biblia conteste. Ve ahora a Efesios para que veamos que lo que estamos hablando acá es más allá de lo que alguno puede pensar y es monetariamente. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 1, 7 al 8. Dice así, en Efesios 1, del 7 al 8. Fíjate lo que dice Pablo acá. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿según qué? Según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Quiere decir entonces que Cristo te ha bendecido con todas sus riquezas, el ir y morir en una cruz para darte vida espiritual. Por lo tanto, las riquezas más importantes que tú puedes tener alguna vez en tu vida no es lo que está en tu banco. Es la redención que Cristo ha comprado para darte salvación. Es lo que veremos precisamente hoy, celebraremos que esto es realmente lo mejor de lo mejor, es que yo voy a poder aquí simbólicamente hacer algo que ya está garantizado por el resto de la eternidad. ¿Y qué es esto? Sentarme en aquella mesa por el resto de la eternidad, no por mis obras, pero por el rico Cristo que se hizo pobre y habitó entre nosotros y dio su vida por mí, y por lo tanto por el resto de la eternidad yo tengo una mesa y tengo una silla comprada no por mí, pero por Él. Y la vida que ahora yo vivo, la vivo por fe en aquel que se dio a sí mismo en una cruz, aquel que murió, como Pablo dice en Gálatas 2:20. Entonces la vida que tiene le pertenece a Él. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es vivir para Él. Decirle, como mi vida que tú has comprado, tú rico te hiciste pobre para hacerme rico espiritualmente. En ti tengo todo lo mejor, no necesito nada más, vivo para ti. Entonces en las áreas que tú me has puesto, ¿cómo yo vivo para ti? Y con los recursos que tú me has dado, ¿cómo yo vivo para ti? Porque entiendo que mi identidad no está en el trabajo ni en cuanto tengo en el banco, mi identidad está puesta en aquel que compró toda mi vida y es Cristo en aquella cruz. Por lo tanto, el creyente ahora tiene prioridades sobre su vida. Y las prioridades son oportunidades para ser un buen siervo, una buena sierva, un buen mayordomo de Cristo, usando mis dones y talentos por el Espíritu en los lugares en que Dios me ha puesto. Tú y yo somos mayordomos de Dios en la creación de Dios con los dones de Dios para la gloria de Dios.
Tú y yo, déjame repetir esto, somos mayordomos de Dios, en la creación de Dios, con los dones de Dios para la gloria de Dios. Por tanto, la pregunta del creyente sigue siendo, ¿cuál y cómo estoy mostrando que son mis prioridades? ¿Cómo estoy mostrando que entiendo que mis prioridades es como creyente, sí vivir para Cristo en las otras áreas, pero como creyente, cómo muestro que la congregación de Cristo es una prioridad sobre mi vida? ¿Cómo entiendo que la congregación, el ser parte de una familia, es algo que Cristo compró? Por lo tanto, el domingo para congregarme ni siquiera debe ser negociable para mí, si entiendo que he sido rico en Cristo. El domingo no es una lista que yo marco y ya fui a la iglesia, hoy no quiero ir. No importa si nos sentimos, no nos sentimos que debemos ir o podemos ir a la congregación. Se entiende que Él entiende precisamente que esto Él lo necesita. Que esto es importante, que la congregación y la vida de la congregación es vital para tu alma y tu corazón, donde puedas venir y decir, pueden orar por mí, pueden ayudarme. Esto es la congregación. Por lo tanto, parte de la provisión de Dios sobre tu vida es darte un cuerpo en Cristo, darte una familia de Dios en Cristo, es darte lo que Cristo precisamente compró, porque Él no simplemente compró vasitos para creyentes individuales, Él compró salvación para su iglesia. Y lo que hacemos nosotros como congregación es decir, Padre, eleva en mí la gran bendición de que tú has provisto para mí lo que yo más necesitaba y es salvación en Cristo para vivir para Cristo. Por lo tanto, el creyente ahora dice, quiero tener un balance correcto en mi vida. Y esto no va a comenzar si Cristo no gobierna mi corazón. Si el corazón está dividido por esto y esto, y Cristo, todo lo demás tendrá un lugar y no Cristo. Pero cuando el creyente entiende que Él ha sido comprado por Cristo para vivir para Cristo, lo que gobierna mi corazón es Cristo. Por lo tanto, toda toma de decisión no es esto, pero es que Cristo. No es, Cristo, ayúdame, por favor. ¿Cómo yo te glorifico en todo esto que tú me has puesto y todo esto que tú me has dado? Porque quiero vivir para ti, porque he sido comprado para ti.